Bienvenidos a Rapa Nui. Los invito a conocer nuestra isla, nuestra cultura, en un viaje que vamos a hacer explicando las distintas vicisitudes y ángulos que tiene la historia de este lugar, una historia muy profunda que vamos a pasar a conocer a continuación. La historia de Rapa Nui comienza o da inicio con una tradición oral que ha sido traspasada durante generaciones hasta nuestros tiempos, que es la tradición de un viaje. Es un viaje que hace un sacerdote, un hombre con mana, ya que trabajaba con los reyes de Hiva. Hiva es una tierra remota en ultramar, un lugar específico dentro de esta tierra remota en ultramar que se llama Mara Erenga, era el lugar de origen de los antepasados del pueblo Rapa Nui. Y en ese lugar donde vivían nuestros ancestros, este sacerdote tiene una epifanía o una teofanía, tiene un viaje astral buscando una tierra. ¿Cuál era el motivo de la búsqueda de esta tierra? Básicamente que Mara Erenga, por profecías antiguas, estaba condenado a hundirse, a desaparecer en un cataclismo. ¿Ya? En sueños, varios otros sacerdotes, varias otras personas se habían dado cuenta de que muy pronto, ¿ya? En el futuro cercano, esta tierra llamada Mara Erenga se iba a hundir. Oleaje muy grande, marejadas, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas. Entonces había que encontrar un lugar alternativo. Y para eso este hombre, llamado Haumaka, comienza a hacer viajes astrales, empieza a separar su espíritu de su cuerpo y viaja principalmente hacia el este, hacia el sol naciente, hacia el lugar desde donde sale el sol. Siempre iba en esa dirección. Y él siempre lograba ver 7 tierras, ¿ya? Mientras más avanzaba veía más tierras. Partió viendo una tierra, pero que bueno, no le pareció tan óptima, tan apropiada, o estaba ya habitada. Luego encuentra una segunda tierra y así sucesivamente va avanzando hasta llegar a una 7ª tierra. Pero más allá de esa 7ª tierra ya no veía más tierra. Era simplemente el océano infinito que pasaba y pasaba y pasaba, y solo había mar y mar y mar infinito, azul infinito, pero no había nada más. Entonces se empieza a preocupar, ¿dónde hay otra tierra? Tiene que haber algo más allá de este océano enorme, hasta que finalmente logra hacer que el sueño dure mucho más tiempo, logra viajar mucho más hacia el este, y finalmente se encuentra con algo ahí abajo, ¿ya? Pasadas las nubes, pasado el azul, en medio de este azul, se da cuenta de que hay un pequeño triángulo volcánico, ¿ya? Con 3 grandes macizos volcánicos y algunas tierras planas, y baja y se acerca a esta tierra, ¿ya? Y en esta tierra se da cuenta de que era un lugar deshabitado, así que comienza a explorarlo, comienza a recorrerlo, siempre en espíritu, ¿ya? Porque su cuerpo sigue allá en Hiva, sigue allá en Mara Erenga, y este espíritu empieza a recorrer. Nosotros conocemos hoy en día buena parte de los topónimos de esta isla, gracias al viaje que hace Haumaka, que al ir recorriendo va nombrando cada punto, y esa es la forma de hacer soberanía para los polinésicos antiguos, ir nombrando cada sitio. Entonces lo que hace Haumaka es nombrar cada punto. Este volcán que tenemos aquí atrás, el Danokau, lo nombra como Kotepoko Uria Haumaka, ¿ya? O Kotepoko Uria Haumaka o Hiva, ¿ya? El hoyo o el pozo negro de Haumaka que está en Hiva. O sea, el mismo espíritu reconoce que está todavía en Hiva. Y sigue nombrando cada sitio hacia el este, da la vuelta completa a la isla y va reconociendo lugares clave. Los lugares que tienen agua dulce, agua potable, que los posibles colonos podían tomar. Se da cuenta de que la tierra de la isla es fértil y se puede plantar y van a crecer los cultivos tradicionales de la Polinesia. Entonces lo reconoce como un lugar bastante bueno para ser habitado. No óptimo, no perfecto. La tradición es bien explícita en eso, de que no es un lugar perfecto, maravilloso, no es chauvinista la tradición, no es nacionalista la tradición. Dice,
La isla es un lugar que está bien, sí, está bien, pero no perfecto, pero está bien. Así que eso es lo que hace Jaumaca, reconoce el sitio como habitable y ahí inmediatamente el espíritu regresa hacia Hiva. Y de vuelta en Hiva, cuando entra a su cuerpo, Jaumaca despierta de este sueño y va inmediatamente a hablar con el rey en Hiva para contarle que encontró esta tierra. El rey se llamaba Hotumatua. Hotumatua, que es una de las figuras, es el héroe cultural de Rapa Nui y padre fundador de la cultura de Rapa Nui. Pero entendiendo también que no era fácil llegar a una isla que todavía no tiene nada, que puede ser asentada pero todavía no tiene nada, lo que necesitaban era preparar la isla para el asentamiento de centenares de personas que iban a viajar hasta este nuevo hogar, hacia esta tierra prometida. Así que envían a un grupo de exploradores, que según nuestra tradición son 7, son tradiciones que son simbólicas. El número 7 no hay que tomarlo literal, pero simbólicamente es importante que sea 7, que es uno de los números clave en la Polinesia, al igual que el 6 y al igual que el 10, ¿ya? Números clave. Entonces, estos 7 exploradores transportan con ellos todo lo que necesitan para preparar este nuevo asentamiento y se mandan este viaje hasta Rapa Nui. Y una vez que llegan acá a esta tierra, Rapa Nui, Tepito Tejenúa, Tepito Tecainga o el nombre que sea, ya ha tenido muchos nombres. Jaumaca le puso Cotepito Tecainga, que es el ombligo de la tierra o el fin de la tierra, según como uno quiera interpretarlo. Llegan estos exploradores, comienzan a plantar, comienzan a trabajar, observan el horizonte permanentemente a la espera de que lleguen los demás, los colonos que van a asentarse aquí. Y finalmente, una vez que llega la población esta de Mará Erenga, polinésicos, llegan y los 7 exploradores ya tenían todo preparado, ya habían dejado la mesa lista, la mesa preparada para que ellos se sentaran y se pusieran a almorzar prácticamente. Así que esa es la historia del origen del pueblo Rapa Nui, como la entendemos hoy en día desde la tradición oral, y es una historia que se refleja hasta el día de hoy, que se cree realmente como algo verídico, como algo que ocurrió, y que hoy en día todos los niños la pueden prácticamente recitar de memoria aquí en esta isla. Tras la llegada de los primeros polinésicos acá a esta isla, se percataron de que tiene una serie de características especiales, únicas y muy diferentes de las características que tienen las demás islas del Pacífico, las demás islas de la Polinesia, de donde provenían ellos. Por una parte está la variable climática. Esta es una isla que tiene 2 estaciones al menos muy marcadas, que son una época más seca y más calurosa y una época más húmeda, más lluviosa. O sea, un verano y un invierno, podríamos decir, cosa que en las zonas más tropicales, ¿ya? La Polinesia casi toda está agrupada dentro de los trópicos, entonces es un clima que siempre es cálido, es un clima tropical, muy húmedo y muy lluvioso todo el año, todo el tiempo. Pero los polinésicos que llegan a esta isla subtropical traen aparejado todo el conocimiento de cómo se funciona en una isla tropical. Por ende, tuvieron que adaptarse. Ellos tuvieron que adaptar los materiales con los que trabajaban. Principalmente se empezó a usar mucho la piedra. Además, esta isla no tenía grandes extensiones boscosas, grandes extensiones de árboles, y la madera que había disponible muchas veces no era la óptima para hacer construcciones parecidas a las que hay en otras partes de la Polinesia. Entonces la piedra pasó a ser determinante como material de construcción, por ejemplo. Pero además de adaptarse ellos, los seres humanos que poblaron y colonizaron este último bastión, este último rincón del mundo, tuvieron que adaptar a sus cultivos, tuvieron que adaptar sus plantas, tuvieron que adaptar todo lo útil que traían desde otros lados para que funcionaran con este clima, funcionaran con el invierno. Por ejemplo, los plátanos. El plátano de acá tuvo que desarrollar a partir de una selección cuidadosa, a partir de la intervención humana, a partir de la polinización cruzada artificial que hacían las mismas personas que vivían acá, fueron dándole otra fuerza a las plantas para que resistieran esos periodos, ya sea fríos durante el invierno o secos, temporadas y a veces años en los que llovía muy poco, durante el fenómeno de la Niña, por ejemplo. Con poca lluvia,
y aún así estas plantas se comenzaron a dar, se comenzaron a producir de otra forma. Eso fue también teniendo un efecto sobre la psique, sobre la psicología de las personas que vivían acá. Por ejemplo, en el arte, en la música, esto se manifiesta con formas que son a veces más lúgubres. La música de Rapa Nui, el arte de Rapa Nui es muchas veces más oscuro, tiene cosas lánguidas, tiene cosas que en otras partes de Polinesia no se encuentran tanto, salvo en, por ejemplo, Nueva Zelanda, que también tiene clima frío, que también tiene épocas con inviernos un poco más crudos. Entonces, esas características particulares son fundamentales para entender cómo el pueblo Rapa Nui fue adaptándose a la geografía, pero también haciendo uso de la geografía, la geología de la isla para su propio beneficio. Esto requirió una intervención amplia de toda la isla. La deforestación, por ejemplo, que tanto se usó cuando se hablaba del colapso de Rapa Nui. Los isleños destruyeron su bosque para construir moai, cosa que no es cierta, no se necesitaba la madera para transportar moai, se podía transportar moai sin madera, simplemente con cuerdas. Pero esta idea de la deforestación de la isla tiene mucho que ver con esto. Se necesitaba despejar para poder extender los terrenos cultivables y sobre todo era sumamente importante para los cultivos y para mantener la humedad del suelo las piedras volcánicas. Las piedras volcánicas que están diseminadas hoy en día por toda la isla formaban lo que llamamos acá en la isla Tacarua Maea o jardín de roca, que es donde se instalaban los cultivos claves. El taro, el camote, el ñame, los tubérculos se plantaban entre las piedras. El isleño decía que las piedras tenían que ir ahí para que el suelo sufriera un poco, que al suelo le doliera un poco y que eso iba a generar, lo iba a hacer producir frutos. Es parecido a la lógica cuando se podan los árboles, se podan para que produzcan fruto en otras partes del mundo. Bueno, acá en la isla se hacía que el suelo le doliera un poco con las piedras para que produjera sus frutos. De esa forma acá nunca faltó comida. En Rapa Nui jamás hubo hambruna. Uno ve una isla totalmente deforestada cuando llegan los primeros barcos europeos, pero aún así se veía a la gente que tenía suficiente, producía suficiente alimento siempre, en todas partes. Nunca se vio gente que se estuviera muriendo de hambre aquí. Así que hay una historia de adaptación, hay una historia de adaptación del ser humano al medio, hay una historia de adaptación del medio para el ser humano, pero siempre tratando de encontrar un equilibrio entre los dos. Por supuesto, fenómenos climáticos, la erosión de esta isla, que la hace muy expuesta a los vientos, por estar muy expuesta a los vientos se produce mucha erosión. Obviamente terminó la población de la isla pagando un alto costo producto de su modificación de su medio ambiente. Pero finalmente pudieron sobreponerse a todo esto con el uso de los jardines de roca principalmente, que al menos garantizaron que comida nunca faltara en Rapa Nui. La historia de Rapa Nui se divide a grandes rasgos, en términos muy generales, en 3 etapas. La primera etapa, que dura aproximadamente unos 350 años o quizás 400 años, es la etapa del asentamiento y de la adaptación de los polinésicos que llegaron acá a su nueva isla. Hay una segunda etapa, que es la etapa más crucial, que es la etapa del aislamiento extremo, que es en la cual Rapa Nui desarrolló sus propios rasgos culturales, los rasgos que definieron su identidad para siempre, hasta el día de hoy, por lo menos, que también dura alrededor de unos 350 o 400 años. Y la tercera etapa es la etapa de los contactos con el mundo exterior, ya cuando Rapa Nui se reconecta y pasa a formar parte del sistema mundo, que es la etapa en la que todavía estamos hasta ahora. Que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, podría terminar también esa etapa en algún momento no tan lejano, pero de momento esas son las 3 etapas. Entonces
una primera parte, el asentamiento y la adaptación a este nuevo mundo, a este nuevo microcosmos que era Rapa Nui. Después, la segunda etapa, la del aislamiento, y la tercera etapa, la de los contactos con el mundo exterior, nuevos contactos con el mundo exterior. Adaptarse a ser parte de un todo mucho más grande que es el planeta. La primera etapa está definida por básicamente una población que está luchando contra la naturaleza y adaptándose a la naturaleza. En esa etapa los contactos con Polinesia se mantuvieron. Siguieron viniendo embarcaciones desde la Polinesia hacia acá, pero no muchas saliendo desde acá hacia la Polinesia, principalmente por un tema de que este era el lugar a donde tenían que llegar los recursos todo el tiempo. Así que estas embarcaciones que vienen de la Polinesia oriental, central oriental, zona de Mangareva, la zona de las Islas Gambier, que venían siguiendo la ruta, como saltando de isla en isla por el grupo de Islas Pitcairn. Entonces iban tocando en estas distintas islas hasta que llegan acá trayendo recursos nuevos. La enorme variedad y diversidad de cultivos que se encontró acá en Rapa Nui proviene de esos años, de esos siglos en los cuales siguieron entrando nuevos tipos de camote, nuevos tipos de plátano, nuevos tipos de taro, nuevos tipos de ñame y otras plantas comestibles, plantas útiles que eran necesarias acá para hacer vestimenta, plantas medicinales, etcétera, etcétera. Eso es lo que marca este primer periodo. Lo que marca el segundo periodo del aislamiento es que tras un incidente volcánico de escala catastrófica en el Pacífico, no se sabe bien dónde, pero probablemente la zona de Vanuatu, más tirado hacia la Melanesia, hay una erupción volcánica enorme, alrededor del 1300, que genera un opacamiento de la atmósfera que reduce la cantidad de luz del sol que pasa a través de la atmósfera y por ende baja la temperatura a nivel global. Esto tiene varios pulsos y el segundo pulso, que es originado por otra gran erupción volcánica en el siglo XV, 1453, la erupción de Kuwae, también en Vanuatu. Ese segundo pulso dio origen a lo que se llama la pequeña era del hielo. Y esto es lo que hace que las rutas antiguas de navegación por el Pacífico terminen por colapsar. Entonces dejan de venir embarcaciones para acá en el 1300, 1350. Ya en el 1400 ya no venía nadie. Hacia mediados del siglo XV ya nadie recordaba siquiera cómo poder llegar hasta esta isla y posiblemente Rapa Nui desaparece de la memoria colectiva en el resto de Polinesia hacia el siglo XVI. Y acá la gente tuvo que valerse por sí misma todo este tiempo de aislamiento y es lo que va generando el proceso de deforestación y el proceso de aumento de tamaño de los moai de la isla. Los moai comienzan a hacerse cada vez más grandes. Pero lo más importante en términos sociales es que el pueblo Rapa Nui, que mientras venían barcos desde afuera, tenía una conciencia única. ¿Ya? Nosotros somos de acá, nosotros somos los Rapa Nui y los demás son los que vienen de estas otras islas. Con el aislamiento empieza a fragmentarse esa identidad colectiva. Entonces, queda aislado Rapa Nui, 1300, 1350 y hasta el siglo XVIII. Se produce una fragmentación de la sociedad local y lo que llamamos quizá hoy en día hiperlocalismo, donde al no haber un otro exterior, se genera un otro interior. Entonces ya no somos los Rapa Nui, sino que somos de esta tribu. Esta es nuestra tribu que está ubicada y vive en el lado oriental de la isla. Esta es nuestra tribu y está ubicada en el lado norte de la isla. Esta es nuestra tribu y está ubicada en el lado oeste o en el lado sur o en el centro de la costa sur, qué sé yo. O en altura, o en zonas bajas, zonas costeras, nuestra tribu que se dedica más a la agricultura, nuestra tribu que se dedica más a la pesca, etcétera, etcétera. Y se van formando estos, lo que llaman mata, que son estas identidades locales basadas en un territorio específico dentro de la isla. Entonces la isla se fragmenta socialmente, el antiguo sistema monárquico, ya la aristocracia tradicional, las jefaturas tradicionales se van perdiendo durante esta época y con lo que ocurre empieza a surgir un orden de jefes locales y eso permite conflictos, ¿ya? Mucho más frecuentes que antes, conflictos intertribales que van desconfigurando un poco la isla, pero también produciendo un nuevo orden, ¿ya? Que no era ni mejor ni peor que el anterior, pero es un nuevo orden mucho más hiperlocal, mucho más centrado en comunidades pequeñas, ¿ya? Y eso culmina finalmente con la llegada de un otro, otra vez, que es los primeros barcos europeos que visitan esta isla, desde 1722 en adelante, una expedición holandesa dirigida por Roggeveen, que
pasa algunas horas nomás por acá por la isla. Los barcos estuvieron varios días, pero ellos desembarcan y están unas horas acá. Y después de Roggeveen, que pone la isla en el mapa, vienen los españoles que en 1770, que ponen la isla en sus mapas, los mapas españoles. Los ingleses en 1774, que ponen la isla en el mapa inglés. Y los franceses en 1786, que ponen la isla en el mapa francés. Todas estas eran las grandes potencias marítimas de la época, y ya la isla aparece en todos los mapas de todas las grandes potencias marítimas. Por ende, se hace un lugar que ya se sabe, al menos entre los círculos más cultos del mundo, que esta isla existe y que está ubicada en el Pacífico. Y se sabe también que no es un lugar óptimo, porque ninguno de estos países, ninguna de estas naciones, ninguno de estos imperios tomó la iniciativa de tomar posesión o invadirla o conquistarla por la fuerza o apropiarse de ella de alguna forma o establecer asentamientos permanentes en ella. Entonces, producto de eso, Rapa Nui pasa a ser un lugar que no es tan visitado por expediciones oficiales nacionales, sino que más bien visitado por barcos balleneros que vienen a buscarla como lugar de aprovisionamiento. ¿Ya? Es básicamente eso, es un lugar para venir a obtener recursos para continuar el viaje. Y eso genera una dinámica de intercambios entre el pueblo Rapa Nui y las tripulaciones de los barcos balleneros, que es lo que configura todo el siglo XIX hasta la década de 1860, cuando se produce la cristianización de Rapa Nui, muy rápida en un inicio, no es una cristianización completa, solamente en apariencia, pero esa cristianización es posteriormente completada por los catequistas locales, catequistas de la comunidad, y eso es lo que nos lleva finalmente ya al siglo XX, que es la época donde toma relevancia el lugar donde estamos acá, que es el galpón de Esquila de Baitea, que es el periodo de la explotación ovejera, el periodo del colonialismo, el periodo donde empresas de afuera vienen a tratar de sacarle provecho a esta tierra, a tratar de sacarle provecho a los recursos que puede ofrecer, introducen las ovejas, se trabaja con las ovejas y están en una permanente tensión con la comunidad local, que a veces colabora, a veces se resiste, a veces se rebela, y permanentemente es un juego de tensiones entre el Estado por una parte, por otra parte las empresas extranjeras y por otra parte la comunidad Rapa Nui. Entonces ese triángulo es el juego acá en la isla hasta la década de 1960, cuando finalmente el pueblo Rapa Nui, a partir de su iniciativa y de su lucha, logra finalmente ser reconocido y logra los derechos civiles de los que gozaban en el resto del país, de Chile. La historia del pueblo Rapa Nui, más que la historia de la isla, más que la historia del territorio, del medio ambiente, es en realidad la historia de su pueblo, es en realidad la historia de la gente que vivió acá y que generó y creó una cultura que ha sido impactante a nivel mundial. Esta gente que creó esta cultura todavía existe, pero ha pasado por absolutamente la saga más impresionante posiblemente de la humanidad. Es un pueblo que estuvo muy cerca de la extinción. De hecho, 2 veces se ha vaticinado la extinción del pueblo Rapa Nui. La primera vez fue en el siglo XIX, cuando tras todos estos procesos que han podido ver por lo que pasó la cultura Rapa Nui, llegan las más terribles enfermedades que existían en el mundo, llegan a esta isla. En la década de 1860 ocurren estos procesos simultáneamente, donde hay barcos esclavistas que secuestran a un porcentaje significativo de la población para llevarlos a trabajar fuera. Posteriormente llega la epidemia de viruela y luego la tuberculosis, el bacilo de la tuberculosis, que diezman a la población, la reducen a un 10% de lo que fue alguna vez. Y posteriormente, a inicios de la década de 1870, el exilio de 3/4 más o menos de los sobrevivientes de todos estos procesos. Todo esto lleva a que en Rapa Nui queden en algún momento menos de 150 personas vivas, ¿ya? Y una población que además estaba envejeciendo, porque los niños eran los más vulnerables a todas estas terribles enfermedades. Así que en ese tiempo se vaticinó que el pueblo Rapa Nui estaba condenado a extinguirse. Y eso quizás es también lo que llevó a que muchos se fueran a buscar otro futuro mejor en otros lugares de la Polinesia, donde terminan asimilándose con otros grupos culturales de la Polinesia, aunque muchos de ellos conservan aún esta noción de que descienden del pueblo Rapa Nui.
Pero los que quedaron acá porfiadamente siguieron subsistiendo, siguieron resistiendo. Comenzó la población muy lentamente a crecer, las tasas de mortalidad y natalidad eran muy altas, pero finalmente terminó ganando la de natalidad y en el cambio de siglo, llegando a inicios del siglo XX, ya se veía una población cuya composición etaria había cambiado, donde había bastantes niños, había muchos más jóvenes, quedaban muchos menos ancianos, pero estos jóvenes ya eran un sustrato más fuerte, más poderoso para seguir perseverando en este camino de la resiliencia, como le dicen. Entonces, haber sobrevivido a ese vaticinio de extinción fue sumamente importante. Sin embargo, la muerte de los ancianos y la idea de que la cultura de Rapa Nui, si la población de Rapa Nui iba a sobrevivir, quizá la cultura no iba a poder sobrevivir porque se tenía que enfrentar a los otros embates, a la isla insertada en un sistema mundial con influencias que venían de afuera, con cambios en las formas de vestirse impuestos por el cristianismo inicialmente, con cambios en las creencias religiosas, con cambios en la actividad económica, con cambios en la sociedad, en las formas de vincularse. Finalmente llevan a otro vaticinio de la extinción del pueblo Rapa Nui 100 años después del primero, esta vez en la década de 1960, cuando ya se veía que los vuelos de turismo iban a comenzar, cuando ya se veía que la isla iba a estar completamente abierta a la economía del capitalismo mundial, al flujo de capitales y todo eso. El vaticinio fue que el pueblo Rapa Nui iba a desaparecer producto de la aculturación, que los Rapa Nui se iban a occidentalizar, que los Rapa Nui se iban a chilenizar posiblemente y que ya no iba a quedar casi nada de esta cultura. Lo que vemos y lo que nos hace quizás darnos cuenta de que nunca hay que dar por muerto a este pueblo es que nuevamente superaron todo este vaticinio. Hasta el día de hoy el pueblo Rapa Nui es un pueblo de una cultura viva, con un idioma que está vivo, que se habla permanentemente, con niños que lo aprenden todo el tiempo. Es un pueblo que tiene baile, música, es un pueblo que tiene manifestaciones artísticas, la escultura antigua ha sobrevivido hasta el día de hoy, festivales donde se celebran las tradiciones ancestrales como el Atapati y como festivales incluso más modernos como el Kama Utereo, el Katang Iteaco, etc. Mahana Utereo, el Día de la Lengua Rapa Nui. En todos los colegios se celebra lo que hizo esta cultura y hace que una nueva generación se sienta orgullosa de sus ancestros y que quiera perseverar hasta el día de hoy haciendo las cosas que hacían los ancestros. Y es por definición entonces una cultura viva que tiene un mensaje que entregar a la humanidad, que es este otro mensaje, el de la resiliencia, el de la supervivencia y el del éxito contra todos los pronósticos. Pese a todo, aquí estamos, aquí seguimos y quién sabe hasta cuándo, pero aquí vamos a estar por lo menos durante algunos siglos más.